¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Aida Suárez. Esta tarde, desde este link, desde este muro de Semana del Periodismo, estamos transmitiendo en ocasión del 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión. Varios periodistas nos hemos organizado y reunido para poder estar con usted y para poder nosotras, estar en contacto y platicar, hacer una especie de videocharlas en vivo desde Facebook para que usted comente, escuche, sepa de lo que estamos viviendo las y los periodistas en esta época de pandemia. Hemos llamado a esta videocharla Reportear frente al COVID. El domingo empezó esta jornada con una instalación de ofrenda en el mural de la libertad de expresión que está en el en el Parque del Maestro, en Pachuca Hidalgo. El lunes y el mismo domingo, al mediodía, continuó con una charla con fotoperiodistas, con Armando Loaiza, quien moderó esa mesa. Ayer continuó con Alejandro Galvez al hablar con directivos de medios de comunicación. Estuvieron periodistas también hablando frente al COVID. Y esta tarde me congratula mucho y les agradezco muchísimo que me hayan aceptado esta invitación. Está a un lado mío, está el maestro Joel Sánchez de Radar Político, que es un sitio web, y lo saludo. Hola Joel, buenas tardes. Buenas tardes, Aida, un gusto saludarlas. Muchísimas gracias. También está Berta Alfaro, quien es corresponsal de Televisa. Berta, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal, Aida? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Dinorat Mota, quien es corresponsal del Universal. Muchas gracias, Dino, por haber aceptado esta invitación. Gracias, Aida. Buenas tardes a todos. Pues les agradezco mucho y les invito a que nos acompañe porque queremos platicar al respecto de esta pandemia que estamos viviendo desde principios del año de alguna manera, y fue el continente europeo y Asia quienes empezaron con estos contagios. Somos personas profesionistas de la información, pero nadie está exento para que nosotros como periodistas que realizamos una actividad esencial. Esta es una actividad esencial en esta pandemia y tenemos que seguir trabajando. Así que yo quisiera preguntarles cómo es que ustedes se enfrentan a la pandemia, cómo la viven, considerando que Joel trabaja y escribe para un sitio web, considerando que Berta hace televisión y que Dino hace prensa escrita. Coméntenos, por favor. Joel. Gracias. ¿Cómo enfrentan ustedes esta pandemia? Mira, Aida, creo que es muy importante que lo que acabas de mencionar, aunque todos nosotros hacemos periodismo, los cuatro hacemos diferentes formas de periodismo. Berta hace un trabajo de campo muy amplio, permanentemente anda buscando la nota como lo hace Dinorat. Y yo, mi trabajo es distinto. Muchas veces es trabajo de gabinete, trabajo de opinión. No trabajo tanto como ellas en campo, pero quienes hacemos periodismo de opinión y quienes hacemos trabajo como el mío, tenemos la obligación de ver las cosas así en un panorama mucho más amplio de lo que está ocurriendo, así como en panorámica, vamos a ver, y poner atención a cuestiones como, por ejemplo, los grupos vulnerables, lo que hay en los reclusorios, en los psiquiátricos, voltear los ojos hacia esos puntos de vista que casi nadie ha apreciado. Pero el trabajo remoto se vuelve difícil porque tenemos que sujetarnos también a un balance con los ritmos propios, enfrentar los retos emocionales que a todos nos implica el COVID, como lo es pues, la ansiedad, el temor a lo desconocido, y además cumplir con las exigencias del periodismo, ¿no? Seguir informando, publicando,
Yo que estoy en el semanario Avanzando en Hidalgo, bueno, también ahí por eso tenemos que vivir el periodismo de manera distinta y pues es así como lo mencionaría. Bien, es un trabajo, es una labor desde un punto de vista de Joel Sánchez, quien es universitario, quien es abogado y quien ha ejercido el periodismo a lo largo de varios años. En el caso de Berta Alfaro, quien hace televisión, también en primera línea está con la cámara, incluso también la hemos visto ahí. ¿Cómo enfrentas esta pandemia durante esta cobertura de información, Berta? Pues quiero decirte que con mucho miedo. Miedo porque finalmente no sabes en qué momento a qué te vas a enfrentar, porque pues este virus agarró a todo mundo, valga la expresión, en curva, sin poder pues siquiera saber cómo se enfrenta médicamente, cómo le haces para no contagiarte, y entonces pues es terrible, sobre todo para nosotros el equipo, que tienes que estar justamente un poquito atrás de los médicos, porque no es la primera línea, digamos que estamos atrás de los médicos, pero estamos a un lado de ellos. Entonces, quiero decirte que, por ejemplo, nosotros empezamos esta cobertura desde el momento del anuncio de que se va a poner un hospital inflable y estás ahí viendo precisamente cómo se instala, cómo se infla, cómo lo van adecuando. Y esto significaba en algún momento, pues no sabemos en qué momento era el contagio, porque finalmente el contagio está ahí afuera. Entonces, sí, primero a lo mejor con unas medidas tibias de que si te pones guantes, que si te pones cubreboca, que si no te pones, la desinformación propia inclusive del gobierno federal de decir, no te pongan su cubrebocas porque no sirve para nada, hasta que después es obligatorio. Y ir cuidando sobre la higiene a la entrada de la oficina. En los casos de que nosotros tenemos oficina y casa, resulta doblemente difícil porque además entra la gente que viene de la calle, no sabes si trae contagio, no sabes en qué condiciones está, y entra tu familia, que es lo más grave en algunos de los casos, ¿no? Entonces, sí lo enfrentamos con temor, pero esto tampoco nos apanica en un sentido estricto, y pues tampoco no nos queda de otra, o sea, porque finalmente nuestra misión es informar. ¿En qué condiciones? Bueno, en mi caso, 28 años que hemos estado al frente de esta corresponsalía, pues hemos pasado de todo, absolutamente de todo, de corretizas, de encañonamientos, de maltratos, de todo. Pero hoy algo que es microscópico te tiene contra la pared. Como tiene hacia el mundo, ¿verdad? Así es, entonces sí, bien, para los medios que son una actividad esencial, pues está cañón. Así es, está cañón. Dino, ¿cómo enfrentas esta pandemia para cumplir con esa cobertura informativa que es una tarea esencial? Aida, creo que mencionaron igual Joel y esto implicó todo un reto para los periodistas, adecuarse a lo que llegó ya desde diciembre, enero, estaba en China, llega aquí, lo declaró en marzo aquí la pandemia, y no sabíamos cómo, no sabíamos cómo tratar el tema, no había el asunto, como dice Berta, hay que salir y buscar la información, tratar de ir mejores herramientas, porque en estos momentos yo creo que lo más importante es mostrar información brutal a los medios, en las redes sociales,
Y la tarea es credibilidad. ¿Cómo hacemos que la gente, sobre todo en esta situación donde la gente no cree, donde la gente dice eso no es cierto, es una situación que dan los gobiernos, cómo hacerles llevar la información nosotros desde un punto en que nos estemos protegidos, pero también que la gente conozca qué es lo que está pasando? Hemos visto pues periodistas, reporteros que han acudido a los sitios donde ocurre, donde está la fuente de la enfermedad, están infectados. Yo creo que tampoco se trata de ir y buscar la nota y por ganar la nota hasta en un sentido, ¿no? Pero información sea posible y con las mejores que tenemos en esos momentos. Hay ocasiones en que, bueno, no hay de otra más que hay que salir cuando es un evento fuerte, cuando a lo mejor tienes afuera un incidente grave, pues tienes que salir, pero hay ocasiones en que también lo puedes hacer desde un teléfono, una videoconferencia, entonces hay que buscar estas herramientas, Aida. Dino, un favor, si puedes bajar un poco tu pantalla, que te dé un poco más hacia ti, para que también el micrófono esté más directo hacia ti. Muchísimas gracias. Son realmente no sé, un problema de conexión, no los escucho. ¿No nos escuchas, Dino? Parece que no nos escucha, Dino. Ahí ya te escucho, Aida. ¿Ya? Sí puede. Ahí ya. ¿Ya? Ok, perfecto, de acuerdo. Entonces, bueno, decíamos que si puedes bajar un poquito tu pantalla, un poquito tu pantalla. Bien, Dino, bueno, estábamos hablando también de que, de la información, ¿cómo se está generando esta información? Decíamos al principio que se dio a conocer de manera nacional y después en el estado de Hidalgo al inicio de un hospital inflable. ¿Y qué información se estaba generando? ¿Cómo consideran entonces que está fluyendo la información en el estado de Hidalgo, ya que de la agenda nacional y la estatal, la salud y la economía, claro, porque son dos cosas que se afectan, son los temas más importantes que esto conlleva? ¿Cómo consideras que se está fluyendo en el estado de Hidalgo, Dino? Vamos a empezar ahora al revés. Sí, gracias, Aida. Yo creo que ya lo habíamos comentado, es un mundo de información la que surge, pero también hay huecos. Está esta falta de poder transmitir, de poder comunicar, a lo mejor desde el gobierno estatal, desde nuestra parte. Hay momentos en que requiere esta información. Y bueno, la está llevando a estas precauciones, pero hay organismos que han alertado esto, ¿no? La pandemia ha llevado a esto, a que haya una información desde los organismos que tienen que darla y te enfrentas a ello, ¿no? Al tener que estar buscando confirmar una noticia, porque la puedes ver en redes sociales, la puedes ver en otros medios, pero si no la confirmas tú, es muy complicado. Te enfrentas a ese reto, al reto de tener que tener una confirmación oficial de un tema tan delicado como es esta pandemia. Pues tienes que tener la información clara, qué es lo que está pasando, porque tú la puedes ver y la podemos ver a lo mejor en otros medios si no sabemos de dónde viene esta fuente. Entonces sí es muy complicado porque no puedes ir al lugar donde está pasando porque obviamente no puedes entrar, están los protocolos, no puedes tener acceso a lo mejor a determinado funcionario que en ese momento te va a dar y tú dices, bueno, yo tengo ya conocimiento, ya me dijeron esto, yo tengo esto otro, pero mejor tampoco no puedo salir. Entonces es muy complicado en esta situación poder cubrir estas cosas, Aida. Bien, Berta, vemos que la economía en esta situación de la información también se está viendo afectada. Hemos visto cómo están cerrando negocios, cómo varios compañeras y compañeros, incluso de medios de comunicación, han sido separadas de las empresas. ¿Cómo consideras tú que va fluyendo esta información también en la economía, en los empleos? Mira, yo la verdad es que
déjame decirte que ha sido para nosotros muy complicado acercarte a la información. Definitivamente, cuando te estableces un solo canal de comunicación para dar todo lo que ocurre, sobre todo en este momento de la pandemia, puede resultar, pues, digamos que como para no estar desinformando solo un canal. Pero cuando ese canal solo se define o se lleva a una sola persona, resulta ser verdaderamente complicado. Y entonces empiezas a buscar información, no te hacen caso, te están derivando para un día o para otro, cuando, por ejemplo, la televisión es inmediata, o sea, es como las redes sociales. En este momento la televisión está haciendo una competencia con las redes sociales, entonces es inmediato. Y que tengas que llamar para que ellos tengan, para que a su vez ellos tengan que pedir autorización a otro lado, cuando inclusive estás llamando al titular del área o al de comunicación del titular, entonces dices, demonio, pues ¿cuándo vamos a tener la información? Y pues se va postergando. Y yo siento que en algunos momentos Hidalgo fue como un pionero en la entrada a esto de la pandemia, en el sentido de que pues, ya estaba preparado con el hospital. Todavía no teníamos un caso aquí y ya estaba preparado lo cual hablaba de este adelantarse a las situaciones que se iban a dar. Y después pues ya no había para dónde, ¿no? Ya nada más tenías que ir con alguien en específico a pedir, a preguntar, y eso generaba mucha información tardía, por un lado. Y luego lo de la economía, pues nosotros vimos también que el municipio, en el caso de Pachuca, se adelantó en muchas, a tomar algunas decisiones, sobre todo económicas, y que todo el mundo se le fue encima a la titular del municipio, de la presidencia municipal, y después tuvieron que reconocer que estaba en lo correcto, ¿no? Es decir, cerrar negocios, ir un poco acotando toda esta situación económica, porque la pandemia y los comercios pues no eran una buena combinación. Entonces, creo que hasta este momento ya más o menos como que le van entendiendo, pues ya, pero ya pasaron casi más de 2 meses y demás. Y entonces, pues en ese tiempo estás haciendo de la información como sea, que al final de cuentas es tu chamba, ¿no? Llegarte a la información como sea. Pero lo que yo digo, en este momento de pandemia, deberíamos estar súper bien informados, con varios canales que nos fueran alimentando de informaciones, sino que casi tienes que hacerles manita de puerco para que te den una declaración o te den una entrevista. Nosotros somos televisión, o sea, yo les digo, a ver, no han entendido que somos televisión. Entonces, ¿por qué es bien difícil que te den una entrevista? Si no es presencial, porque lo entendemos, pero pues que la den. O sea, nosotros tenemos compañeros en todo el país, por ejemplo, Chiapas da una conferencia presencial diario. El presidente da una entrevista, una conferencia. Entonces dices, ¿de qué se trata, no? Aquí en Hidalgo no la tenemos los datos al final más o menos a la par de la conferencia de López-Gatell de cuántos casos, ¿no? De cuántos casos. Y se dio una videoconferencia con Romo, otra videoconferencia con el secretario de Turismo y con el secretario de Desarrollo Económico. Pero así como dices, como a cuentagotas, va llegando la información y se centraliza en el gobernador. El gobernador es el que dice, yo marco la pauta, yo doy la información, como tú bien dices, para no malinformar, para evitar esos obstáculos
tal vez que se presenten y malinformen a la población. Por eso es que es un reto tener una cobertura durante esta pandemia. Joel Sánchez, ¿tú cómo vives para captar datos, información de las columnas, de la columna que haces? ¿Qué pasa? ¿Te siguen haciendo llegar esa información también a cuentagotas o cómo es, Joel? Mira, Ida, yo creo, para no insistir en lo que han mencionado Dinorad y Berta, yo quiero resumirlo así. Yo creo que la Secretaría de Salud de Hidalgo ha fallado en lo que se refiere a la información. Es bueno que haya un control, que haya una voz autorizada como lo es el gobernador, pero también hay un vocero en el Poder Ejecutivo que debe cumplir las funciones de vocero, y creo que sería lo correcto que él brindara un informe todos los días. La información efectivamente llega a cuentagotas y es difícil obtenerla. Yo no me imagino cómo lo vive Berta, pero quiero decirte que, por ejemplo, yo inicié la cobertura de la situación del COVID en los últimos días de marzo. Acompañé en función de Fixer a un equipo de una televisora global que es América CGTN. Se buscó acceso con las secretarías y no lo tuvimos. Se buscó acceso con diversas dependencias, incluso de carácter federal, y no lo tuvimos. Y entonces tuvimos que buscar como televisora a especialistas externos al gobierno. Nos brindó una entrevista un investigador de salud de la universidad, un médico pediatra, Enrique Gil Borja. Es decir, realmente es un problema serio el encontrar información. Eso lo viví yo, que me tocó hacer esa función 2 días, pero Berta lo hace todos los días. Dino también. Y entonces tenemos que buscar información por fuera. Por eso en mi primera intervención te decía que quienes hacemos prensa escrita y quienes hacemos columna, tenemos que tener una visión más panorámica, buscar en otros ámbitos. Yo publiqué también a finales de marzo que era un foco, yo veía como un foco rojo lo de los reclusorios. Bueno, ya vimos que actualmente ya hay brotes de COVID en Tula y en Pachuca. Hace unos días platicaba con Dinorad la situación que se vive en el psiquiátrico con un brote de COVID que tampoco ha tenido mucha cobertura de medios. Bueno, pues se tiene que buscar esa información por fuera. Tengo entendido que ya hay un brote de COVID en un asilo de ancianos, también aquí en Hidalgo. Bueno, es información que no tenemos y que tenemos que andar buscando por fuera. Yo también ya tuve contacto con los grupos de comerciantes que están desesperados por abrir sus negocios, pero todo me lleva a lo mismo. La información la tenemos que buscar por fuera, porque la información oficial es limitada y además sumamente controlada, ¿verdad? Bueno, ya ni a las conferencias de prensa virtuales invitan a todos, o sea, de ese tamaño, También, ¿no? También, sí, así estamos viviendo esta cobertura de la pandemia en el estado de Hidalgo. Quiero agradecer a quienes se han conectado y nos están mandando saludos a nuestras invitadas, a Joel, por esta videocharla en la que estamos hablando sobre reportear ante el COVID. Y una pregunta viene desde la Huasteca nos están saludando, desde Pachuca, están hablando de la temperatura, de la Huasteca también. Carlos Francisco Hidalgo Contreras está preguntando también, y nos hacen una pregunta Marco Antonio León del Colegio de Comunicación, Periodismo y Profesiones Afines de Campeche. Dice que ¿consideras que los periodistas se encuentran, ya la perdí, ¿dónde está? Aquí está. La pregunta es,
¿considera que los periodistas se encuentran en riesgo de contraer coronavirus por el compromiso de cubrir cualquier tipo de eventos en tiempos de COVID? Además, algunos medios de comunicación no otorgan los insumos a los reporteros para protegerse ni los capacitan para cubrir la pandemia. Es una de las preguntas que estaba considerando hacerles acerca de, y la voy a ligar con esto, cómo es que las empresas con las que trabajan les dan respaldo para la cobertura de esta pandemia. ¿Se sienten ustedes de alguna manera protegidos, Joel? Coméntenos ahora, vamos a empezar por Joel, después por Berta y Dino. Mira, Aida, nadie estábamos preparados para esto, no sabíamos ni siquiera los alcances que podía tener. Entonces, ninguna empresa periodística, ni grande ni pequeña, tiene la capacidad de brindar apoyo a sus reporteros, a sus equipos, ante lo que se desconoce. En el caso nuestro, somos un medio de comunicación muy pequeño, somos un periódico semanario que, aunque tenemos ya 44 años de publicación, pues seguimos siendo prensa local, con recursos limitados en lo económico, en lo tecnológico, en todos aspectos, y no hay posibilidad realmente de aportar algún tipo de apoyo especial a los reporteros. Pero si considero que se está en riesgo, claro que sí. Creo que hay periodistas como Berta, que todos los días anda en Hidalgo, en Querétaro, de aquí para allá, Dinorad, que aunque ahorita está allá en Tezontepec, se mueve hacia donde esté la noticia. Bueno, corren un riesgo severo. Ya vimos que un periodista que vino a entrevistar al gobernador Omar Fayad, 1 o 2 días antes de que se conociera el diagnóstico de que tenía COVID, contrajo COVID por haber entrevistado al gobernador. Hemos sabido de los compañeros de Grupo ASIR que tuvieron, bueno, se presentó ahí el deceso del Gallito, unos compañeros también de radio que contrajeron el COVID. Entonces, creo que todos estamos expuestos, pero quienes están en los medios de comunicación, quienes de alguna manera tenemos que seguir saliendo y no tenemos la fortuna de podernos resguardar en casa como mucha gente, por supuesto que hay un riesgo alto al respecto. ¿Qué comentas, Berta, al respecto? ¿Cómo pues te mira, tratan? ¿Cómo vives esta? Mira, son dos situaciones. En el caso de la empresa hacia nosotros, pues nos dan la bendición y ya con eso, digamos que pensando en López Obrador, Que te vaya bien. No nos dan el detente, que ya eso verdaderamente nos podría proteger, pero sí nos dan la bendición y que nos cuidemos y demás. Y ya de manera interna nosotros somos un equipo de trabajo, somos también una agencia de información, y entonces pues yo en la medida de mis posibilidades les he proporcionado cubrebocas, todo lo que es la limpieza, la higiene en la entrada y salida. Si salen 10 veces y entran 10 veces, las mismas 10 veces que se hace todo el ritual de limpieza, de sanitización. Y bueno, tienen caretas, en algunos casos cuando hemos trabajado cercano al hospital, o en el último caso donde recibimos a uno de los sobrevivientes al COVID, pues entonces nos apoyaron, y ahí sí tengo que agradecerle a la Secretaría de Salud que para el equipo les entregaron cubrebocas, guantes, una bata, en fin, iban protegidos. Entonces, nos hemos tratado de proteger. Nosotros también estuvimos 2 días antes con el gobernador y no nos contagiamos, afortunadamente, ¿sí? Entonces, sí es muy preocupante. Recordemos al Gallito, por ejemplo, a Pulpomo, nuestro compañero en Grupo Imagen, en fin, son una serie de compañeros que anteponen inclusive su seguridad por el hecho de informar. Y entonces yo siento que esto, por primera vez
es como vamos allá del compromiso, ¿sí? Más allá de ese compromiso, es mucho más allá de ese compromiso, porque pues expone todo, o sea, tener que estar, nosotros que salimos, viajamos a todos los municipios, estuvimos en el municipio de La Esperanza, en Juárez Hidalgo, y la verdad que yo estaba aterrada pensando, no hayamos sido nosotros los que llevamos el contagio, ¿no? Pero También, ¿verdad? sí, Eso pero también, claro. la verdad es que sí, son muy limitados las empresas, entiendo que no haya todos los elementos, pero sí son muy limitadas las empresas grandes y chicas, es cierto, en proporcionarnos el equipo, pero con nuestros recursos, ahí la vamos llevando y esperemos pasar la pandemia. Claro que sí. La pasaremos. Dino, ¿cuál ha sido tu experiencia al respecto? ¿Te sientes protegida? ¿La empresa aporta implementos para poderse cubrir, en fin? Gracias, Aida. Yo creo que nadie estamos ni preparados ni exentos de un contagio. Afortunadamente la empresa ha sido, en el caso mío, han sido muy cuidadosos en la salud de nosotros desde mediados de marzo en que se vino esto. En la redacción en la Ciudad de México los mandaron a hacer trabajo en casa, se dividieron en equipos. A nosotros, pues nosotros nuestro trabajo ya es en casa. De hecho, aquí lo que cambia un poco es el salir, el estar de frente con la gente que tienes que entrevistar, con las historias que tienes que contar. El demás trabajo, el escribir, lo haces en casa. Pero sí hubo esta preocupación constantemente, los llamados de saber cómo estamos, de cuidarse, de queremos esta información, pero prioricen su salud. Ha sido muy consciente la empresa, tanto con la gente que estamos fuera en los estados como con la gente que está al interior de la redacción. Hay un momento en que incluso la redacción se queda vacía porque hubo por ahí algún incidente, un contagio, y bueno, el tema es también cómo nosotros nos podemos proteger, y si la pregunta era si los reporteros estaban en riesgo de contraer un contagio. Claro que estaban en riesgo, y tan es así que, bueno, organizaciones no gubernamentales como la campaña de emblema de prensa notificó ya que en 31 países hubo estos decesos de 127 periodistas. 127 periodistas que estar al frente de la información, que llevar la información a la gente, les costó eso la vida. En Europa, en Asia, en Estados Unidos, en América, en México, en muchos países se han dado estos decesos. Y bueno, en México yo creo que los casos que tenemos más recientes es el brote que se acaba de dar en Monterrey. 10 compañeros resultan infectados con estas conferencias de prensa, que si bien son buenas, son sanas, porque tenemos de frente la información, podemos preguntar, podemos sacar las dudas, lo que la gente quiere saber, es un riesgo, y lo demostraron los compañeros de Monterrey, que en esta conferencia que daba la Secretaría de Salud para informar cómo se desarrolla la pandemia, 10 salen contagiados. Al final del día tuvieron que cancelar las conferencias presenciales y se dan así como estamos ahorita, ¿no? Pero más de un centenar de compañeros tuvieron que hacerse estas pruebas. En Coahuila lo mismo, los compañeros al cubrir una información, una manifestación de médicos donde había algunos contagios, pues resultan con este temor, 50 tienen que pedir, solicitar la prueba. Afortunadamente ahí me parece que no hubo ningún contagio, pero otro de los contagios que llamaron mucho la atención, que a mí particularmente me llamaron mucho la atención, fue imagen. ¿Hasta qué momento estamos dispuestos los periodistas a sacrificar nuestra salud, en algunos casos nuestra vida, y la salud y vida de nuestra familia? Yo creo que todos conocimos el trabajo que hizo Humberto Payet, de entrar incógnito a un hospital, y bueno, pues esto le costó un contagio severo, lo mismo que a la reportera decir habría hospitales. El estar en contacto con la familia de la gente
tiene esta enfermedad, pues conlleva esto, este riesgo. Entonces, pues hacer lo que se pueda desde el punto médico que nos han dicho, usar el gel, bocas, la careta, pero pues nadie está exento, ¿no? Creo que hay mucha información respecto a que en algún momento nos vamos a contagiar. Eso es como que nada halagador el panorama, pero bueno, tratar de que si va a ser sí este contagio, pues retrasarlo lo más que se pueda, y sobre todo no es por uno solamente, sino tratar de cuidar al frente, tratar de cuidar no solo a tu núcleo familiar, sino también a la gente que está fuera, a la gente que no conoces, de tratar de llevar esta responsabilidad, e insisto, a la par de ser responsables, tratar de llevar esta información lo más clara, lo más que puedas llevar tú de credibilidad, de que la gente tenga este canal de información y que diga, si estoy viendo esta información, estoy cierta que lo que me están diciendo es cierto, porque luego vemos en los comentarios de alguna nota y dicen, bueno, es que no es cierto, es que lo inventan, es que no investigan, y si viera la gente lo complicado que es esto, tal vez se abriría un poco más, pero ese es como que a grandes rasgos el panorama y lo que tienen que pasar los periodistas también ahí. Así es, somos personas que no estamos excluidos de esta pandemia, podemos infectarnos, que como bien dices, que ojalá que retrasarlo más y cubrir con todas estas medidas de protección, de prevención. Les voy a leer un poco de lo que nos están escribiendo las personas que están viendo esta videocharla, que me parece interesante porque además quisiéramos también interactuar con estas personas. Dice Ami R. Cruz, realmente el trabajo que realizan en estos momentos es muy complicado y sobre todo de mucho riesgo. Como dice Berta, esa es la chamba, mantener informados a los ciudadanos. Francisco Javier Mayorga, saludos. Carlos Sevilla, saludos. Antares Cervantes, claro que los datos han fallado y seguimos en el holocausto de la información. Es verdad, los medios están en la primera línea, hombro con hombro, de los servidores de salud. Todo mi reconocimiento a los ponentes y a quienes día a día arriesgan su vida para darnos a conocer acontecimientos y datos de lo que estamos pasando en esta pandemia. Excelente foro, saludos a todos y por favor cuídense mucho. Por favor. Y también nos dice Vero Monroy, saludos a todos colegas, sin duda complicado reportear, pero siempre tener presentes que ninguna nota vale la vida. Yo amo el periodismo, pero amo más mi vida y la de mi familia. Ashanti Pachuca, excelentes representantes del periodismo, lo dice al panel, muchísimas gracias nuevamente. Laura, simplemente Laura dice, sé que ustedes son profesionales, sin embargo en esta ocasión no sería suficiente con reproducir los boletines oficiales. ¿Por qué arriesgarse? ¿Para qué? ¿Y alguien quiere decir algo? A ver, Joel. Sí, yo quiero decirle algo a Laura, simplemente Laura, definitivamente no podemos confiar ni nosotros ni nadie en los boletines oficiales. A mí me parece que la información es sesgada, manipulada e incompleta. Yo sí entendí la fórmula de lo que dijo el doctor Hugo López-Gatell cuando habló del modelo Centinela, cuando mencionó de que es una pequeña muestra del número de casos que han sido considerados como positivos y que para entender la dimensión habría que multiplicarlos por 8.2, y me he dado cuenta también cómo se ha manipulado el número de muertos. Entonces no podemos confiarnos en la versión oficial. No podemos limitarnos a ello, y obviamente los boletines de prensa, bueno, ni llegan, así de sencillo. En el caso ni siquiera hay boletines. Ni siquiera hay boletines en el caso de la Secretaría de Salud de Hidalgo, ¿no? Entonces, yo creo que no. Berta, si vas a decir algo al respecto. Sí, bueno, no es tanto que no sean confiables, porque obviamente es una información oficial. Nosotros no decimos que sean confiables, incluso las cifras que a veces son un poco diferentes, las que marca el Estado, que las que marca el gobierno federal. A veces hay discrepancias en las cifras, pero más allá de si los boletines son todo lo apegados a la realidad o no,
y si confiamos o no. Yo, bueno, sí tenemos que confiar porque no hay de otra, ¿sí? Porque son los únicos que hay. Pero creo que aquí en este momento, y sobre todo en este momento ya de la pandemia, las cifras son muy importantes, pero las historias que están detrás de cada uno de esos números, el conocer, nosotros hemos tenido inclusive cercanos a la familia, personas que fallecen y jóvenes, mayores y demás. Entonces, cada uno de esos números en la estadística son una historia y precisamente para los que son escépticos, para los que no creen en la pandemia, se tienen que contar esas historias. No es por morbo. Lo curioso es que todavía hay quien no cree. Así es, entonces, no voy a decir quién, pero un compañero muy cercano a nosotros me dijo, no, eso no es cierto. O sea, un compañero de los medios, eso no es cierto, es una manipulación del gobierno para bla, bla, bla. Entonces dije, no lo sé, la verdad es que no me atrevería a hacer una afirmación de esa naturaleza, pero lo que yo sí creo es que quienes hemos tenido cercanos, incluso personas muy, muy cercanas, la muerte por COVID, pues sí, hay que contar esa historia para decirle, ahí está, ¿sí? Para que no digan que no, ahí está, ¿sí? Son personas, no son números, no es estadística, son personas que están falleciendo porque o la genética les falló, o precisamente sus genes son más delicados, más débiles, lo que tú quieras. Entonces, son esas historias las que podrían hacer la conciencia de del tamaño de la pandemia, y entonces, pues estamos ahí para contarlas. Y además también hay que contarlo de verdad, el caso de éxito de un hombre que acaba de salir del hospital general, estuvo 45 días en el hospital, 19 de ellos intubado, ¿sí? Un hombre que era gordito y salió hecho un palo, ¿sí? Y entonces, pues ahí está la evidencia de lo que está ocurriendo. No podemos así como que simplistamente decir, ay, no es cierto, el gobierno nos está manipulando. Por supuesto también, o sea, la actitud y la misión del periodista también es cuestionar y en un momento, pues no creer del todo en lo que dicen, ¿no? Sino ir como un poquito más allá de lo que nos están informando. Porque también, pues, te sorprende que haya, por ejemplo, en el gobierno federal, haya un gran número de funcionarios mayores y a ninguno le da. Y hay otros que son menos mayores. De repente. Pero al director del Seguro Social, ¿no? Y son muy buenas, o no sé, de verdad, pero yo creo que todo se tiene que contar, y esa debiera ser también la idea de quienes están al frente de las secretarías, que se debe de contar, y se debe contar de inmediato, no una semana después. Ya se están quedando atrás, están ya muy lejanos a la información que podrían proporcionar. Les quiero hacer otras preguntas o comentarios de las personas que nos están viendo y que hacen su publicación. Leslie Brito Martínez dice, una labor admirable, un trabajo sin descanso y lleno de riesgo, pero con personas llenas de ética, compromiso y amor por la comunicación, como los presentes. Un abrazo a ustedes y toda mi humilde admiración. Humberto Meneses dice, en esta contingencia, uno de los retos también, aparte de la seguridad de los reporteros, ¿qué pueden decir de la preparación de su reportear en cuanto a la veracidad a nivel científico de lo que se divulga? Es decir, de lo que se reporta, ¿creen ustedes que sea veraz? Hemos escuchado todos los días, ayer decían que habían sido ya 100 días de pandemia, ya hace unos días, y con ellas las conferencias de prensa. ¿Qué veracidad ustedes le dan a toda esta difusión de lo científico? Dinora o Joel, ¿quién quiere contestar? Dinora. Gracias, Aida. Gracias.
Gracias. Yo creo que hemos visto y han sido muy cuestionados los compañeros que cubren la fuente de salud en las conferencias que da el secretario, pero yo creo que hay que estar también ahí. Si bien hay este periodismo especializado, muy pocos medios lo tienen, muy pocos medios le aportan a que un periodista se especialice en tal o cual tema. Y es bien fácil criticar y decir, oye, ¿por qué no haces esta pregunta? O desde aquí, desde mi sillón, o desde el escritorio, desde mi teléfono, ay, a mí se me hubiera ocurrido esta pregunta. O qué tonto el reportero o la reportera, ¿por qué dice eso, no? Y bueno, yo creo que también aquí habría que cuestionarnos a nosotros como público, como audiencia. Ya Martín Caparrós, el periodista argentino muy reconocido, decía antes el reto era publicar la información que muy pocos querían que se publicara, y ahora el reto es publicar la información que muchos no quieren que se publique, porque si vemos, muchos cuestionan este asunto de la credibilidad de la información desde el punto de vista científico. Sin embargo, los estudios de las audiencias, el 80% de las audiencias en los grandes medios de América Latina y de México, pues prefieren que la nota roja, prefieren la nota de la farándula. ¿Cuántos de verdad se interesan? O vemos una nota, empezamos a ver una nota con términos científicos y porque no la entendemos, porque nos da flojera, porque no sabemos de qué, pues no la terminamos. Entonces, es desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera. Pero sí, el reto es ¿no? La credibilidad. Y si el canal que nos está dando la información, en este caso las autoridades, se les va la información y nos dan un día una cifra, la OMS nos dice hasta ayer que las personas asintomáticas finalmente, pues no resulta que no contagian. Entonces, si estos organismos que están al frente de contrarrestar la pandemia, se les va la información, es muy difícil entonces que los reporteros puedan plasmar. Y sí, obviamente, nuestro trabajo es cuestionar y nuestro trabajo, pues, buscar información de manera científica. Nosotros, pues, tener también estas herramientas para poder hacer estas preguntas y llevar, pues, desde este punto de vista la información, ¿no? Porque información estamos sobresaturados de información en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en todas las redes, y de repente vemos cada cosa, como platicábamos con los compañeros en algún momento, el tema que salió de la información que decía la gente, no están enfermos, y lo que le hacen es quitarle el líquido de las rodillas. O sea, creen en ese tipo de cosas, de decir que a la gente le van y le sacan el líquido de las rodillas, pero no podemos creer entonces en que la enfermedad es real, en que hay miles y miles de muertos. Aquí tenemos más de 14,000 muertos, aquí en México más de 400 en Hidalgo, y esas cifras no las vemos, las dejamos pasar y nos dejamos llevar por esta información que como más light, ¿no? Sí, así es. Y ante un tema que realmente no conocemos al 100%, yo creo que no terminaremos de conocer todas las personas, porque si los científicos y los médicos profesionales de la salud siguen investigando al respecto, se desconoce todo esto que está relacionado con el virus, se le va conociendo de poco en poco y nos van dando información de poco en poco, y se ha visto la reacción en niños, en jóvenes, en adultos, que si en animales, que si, ¿no? Y las consecuencias también que puede traer esta pandemia. Una de estas consecuencias, ahora que la estamos viviendo ya de alguna manera, es la sobredigitalización de la información. Estamos viendo en redes sociales, las redes sociales están acaparando toda la información, incluso, como decía Berta, la televisión, pero la televisión y el radio también se están viendo por Facebook, los sitios web se están viendo por redes sociales, los periódicos están subiendo ahí su información. ¿Cómo consideran? ¿Qué consecuencias traerá? ¿Benéficas o no para los medios, para quienes trabajamos en los medios? Empezamos nuevamente con Joel. Gracias, Aida. Creo que Berta quería comentar algo en relación a la anterior pregunta.
Pero respecto a lo que nos decías, yo creo que para esta pandemia representa un reto en muchos sentidos. Para nosotros es un reto informativo, es un reto en la cobertura, pero también es un reto en lo que se refiere a llevarle información veraz al público, como decía Humberto Meneses, y tenemos que llevarle información oportuna porque las cifras van cambiando de manera constante y tenemos que llevarle información respecto a muchas cosas. No basta con el balance diario de la pandemia. Creo que al principio a todos nos interesaba cuántos enfermos iban, cuántos positivos, cuántos muertos, pero ahora ya nos estamos enfocando más hacia la evolución que tiene la pandemia, el comportamiento y el impacto que tiene en el terreno económico, en el académico, en el turístico, ¿sí? Y En el además, cultural. en el cultural están frenadas prácticamente todas las actividades. Y aparte de que es el balance y el contexto, también tenemos que actualizarnos a lo que implica el reto del uso de tecnologías. Digo, este ejercicio que estamos haciendo el día de hoy es un ejemplo claro de cómo tenemos que adaptarnos y migrar desde nuestros medios de comunicación, complementarlos a eso. Entonces, tendrá que dejar un saldo positivo en ese sentido. Tenemos que crecer, pero tenemos que empezar por crecer como seres humanos, ser empáticos con los demás, con quienes están viviendo no nada más la pandemia, sino la tragedia que implica la pérdida de un familiar, la cuestión económica y todo eso. Y así también tenemos que crecer los medios de comunicación. Tenemos que especializarnos, tenemos que estudiar, por supuesto, para entender las cosas que nos dicen, y obviamente tenemos que pues seguir buscando la información. Ya ahorita vi en los comentarios que Laura ofrece buscarnos unos detente a nosotros para que de todos nos protejamos, ¿no? Ese sería mi comentario. Bien, sí, está ofreciendo ese detente. Berta. Pues mira, ¿Qué opinas al respecto? efectivamente, un poquito regresando a lo anterior, Sí. o sea, sí, el reto es entender el virus, no como científico, sino como una persona común, pero que tiene la obligación de explicar, de alguna manera, tratando de, yo le decía hace unos días a unos investigadores, explíquemelo como si fuera yo una niña de 6 años. Entonces, traducir eso, esta explicación técnica a palabras sencillas, simples, que puedan entender cualquier persona que ve nuestros noticieros, no es cosa sencilla. Hemos tenido que estar estudiando, entendiendo, trabajando y sobre todo tratando de ir como moldeando esta información sin que se haga sesgada, sino irla moldeando al público al que nos ve. Y nosotros tenemos un público muy diverso al que le tenemos que estar alimentando de información sin calificativos, que es muy importante, sin exageraciones y sin amarillismo, pero sí dando la realidad lo más cercano, ¿no? Y eso por un lado, y lo otro, pues sí, también tenemos en esta aprendizaje, también nos está llevando a aprender cómo pues moverle esto de las redes, ¿no? Así de verdad, ahora esas, ¿no? Imagínate que nosotros hace unos días estábamos revisando cómo venimos de información escrita a máquina y que se mandaban, en mi caso que mandábamos el cassette a la empresa por camión a que llegara a tiempo en el mismo día, y a que ahora yo decía, si esto lo hubiéramos tenido hace 10 años, 15 años, pues a lo mejor hubieran llegado las informaciones rapidísimamente. Y lo que yo creo es que pues hemos ido evolucionando. Creo que somos una generación muy afortunada
porque hemos podido ver desde lo más básico. Sí. Y cada día nos estamos enfrentando a que el nuevo streaming, que a las nuevas canales de comunicación, que el Zoom para que nos reunamos todos, en fin, y pues no nos estamos quedando atrás, ¿sí? Aunque se diga lo que se diga, estamos en la línea, estamos en la vanguardia y estamos tratando de dar esta información inclusive al momento. Entonces, pues yo creo que esa es la enseñanza que nos estamos llevando de la pandemia, además de muchas otras, como decía Joel, lo empático, el comprar cosas en la tienda de la esquina y no en el gran centro comercial, en fin, un poco haciendo que se fortalezca la economía local, en fin, creo que este es un pasito que se está dando y ojalá sirva, porque hace unos días se había publicado en los grupos que tenemos de WhatsApp de los compañeros una fotografía de 1900, no sé, no recuerdo la fecha, ¿no? Donde hubo una gran epidemia y murieron miles y después al otro día pues ya todo el mundo estaba afuera celebrando y demás. Entonces, pues no aprendimos nada. Y pues sí nos agarró desprevenidos esta pandemia, pero espero que dentro de 10 años no vuelva a ocurrir y se vuelva a decir, pues nos agarró desprevenidos, ¿no? Que porque eso sería lo más triste de esta pandemia. Sí, realmente tal vez somos la generación de la transición, ¿no? Nos tocó desde la máquina de escribir, la libretita, el lápiz, algunos con taquimecanografía, ¿no? Con mecanografía, y después las computadoras, ahora las salas virtuales para informar. ¿Quieres decir algo al respecto, Dino? Nos falta ya menos tiempo para terminar esta videocharla. Me perdí. Dices, ¿qué? ¿Qué estábamos? Estaba mandando la nota. Vino, mira, estamos hablando del reto informativo al que nos enfrentamos ahora durante esta pandemia, las redes sociales, todas estas otras herramientas que estamos aprovechando las y los periodistas para poder informar. Sí, Aida, lo que decíamos, el reto, ¿no? El buscar estas estrategias para las redacciones, para los reporteros y hacer llegar la información pues de manera rápida, oportuna y sobre todo veraz y con credibilidad en la medida que se pueda. Y pues es esto, utilizar... yo he encontrado historias y he conocido de compañeros que han encontrado historias en redes sociales. De repente vemos alguna publicación de alguien que le pasó determinada cosa y bueno, pues ahí dices, aquí puedo encontrar el hilo y ahí puedes encontrar grandes historias. El reto para nosotros y para la ciudadanía es saber diferenciar en este mundo de información que hay en redes sociales qué es lo que nos puede servir y qué es lo que no nos puede servir, qué es cierto y qué es falso. Esta infodemia que califica la OMS a toda la información que se da a partir de la COVID, pues es eso, ¿no? La sobresaturación, pero también es esta falta de información confiable y tenemos el reto nosotros es de Berta, Joel y yo, nuestros medios tienen un sitio de información y bueno, ahí pasan por filtros nuestra información, pero también nosotros publicamos a lo mejor de manera personal y ahí el reto también es ese, ¿no? Que la gente... no porque sea Televisa, no porque sea Radar, no porque sea el Universal, sino porque sea Berta, porque sea Joel, porque sea Dinorat. Veamos que es una información que nos va a aportar puedo confiar en lo que ellos dicen, en lo que ellos están escribiendo y sobre todo yo creo que en estos momentos
ya lo dijeron ellos, no se trata solo de los números, de que si son 14,000, de que si son 400, de que si son 500, de que si vamos a llegar a 35,000, como dicen algunos especialistas, ¿no? Sino de qué hay detrás de cada número, los rostros, las historias, ¿quién pudo superarlo? ¿Quién lamentablemente no lo logró? Y contar eso, contar desde lo que podemos, desde la experiencia de la gente, desde quien pudo lograr superar la información, y te dice, ¿sabes qué? Si te contagias puedes hacer esto, si te contagias puedes tomar este medicamento, puedes tener este cuidado, y si no lo logras, pues saber que hay gente que está contigo en ese momento, que son muy difíciles, muy complicados, porque la situación así lo ha puesto, pero ese es el reto, ¿no? De llevarle a la gente, de decirle, ¿sabes qué? Si tu familiar se muere, pues olvídate, no vas a poder estar con ellos en un velatorio, no vas a poder acompañarlos, entonces cuídense, cuídate, hay que tomar la información que nos dicen las autoridades de salud, y en los canales que queramos, donde podamos escribirlo, donde podamos decirlo, pero que sea esta voz de la gente y esta credibilidad que nos lleven a los demás a poder sacar algo de esta pandemia. Yo al principio, y lo sigo sosteniendo, yo no estoy de acuerdo en aquellos que dicen, si de esta pandemia no sales leyendo un libro, no sales casi cultivando tu huerto, pues no, porque no son vacaciones, o sea, estamos en una emergencia. O que hagas pasteles, otras recetas, ¿no? Que descubras la cocina, que descubras la cocina en una de esas, ¿no? No, estamos, al contrario, ¿no? Estamos en una situación muy difícil, y en esta misma dificultad de situación tienes que llevar tu vida, tienes que sacar tu trabajo, tienes que lidiar a lo mejor con otras enfermedades. Estamos trabajando. No son vacaciones, exacto. Exactamente. Entonces nadie tiene la obligación de salir hablando inglés, de leer 20 libros, de hacer pasteles. No, o sea, lo que podamos en ese momento lo hacemos. Y yo creo, al menos desde mi experiencia, ha sido muy fuerte el tener que estar siempre en casa, no poder salir, no hacer al 100% tu trabajo. Bien. Entonces, al contrario, sales enojado. Eso es lo que deja esto. Nos quedan 3 minutos, colegas. Ha sido un gusto realmente poder conversar de esta manera, y además públicamente, que el público haya visto, haya escuchado, haya conocido estas caras, que estamos informando a todo el público. Una última reflexión, por favor, para terminar, Joel. Yo quisiera empezar por preguntarle. Yo quiero preguntarle a Dinora que si no estamos de vacaciones, ¿cuándo nos van a dar nuestras vacaciones? Eso es lo que quisiera saber. Pero ¿No has hecho pasteles, Joel? No, pero quiero decirles que he preparado salsas de esas artesanales en aceite. De verdad, sí he hecho varias cosas. Bueno, ya habrá oportunidad. Yo quiero agradecer la oportunidad de compartir este espacio con el público que nos hace el favor de vernos. A lo mejor la gente no lo sabe, pero todos nosotros somos amigos. Por ejemplo, con Berta, con Dinora, yo platico todos los días. Es un privilegio que me ha dado la vida. Pero yo quisiera hacer una reflexión en relación a los reporteros de la nueva generación, los más jóvenes, que me consta que andan allá afuera en la calle también trabajando, buscando la nota, sin protección, sin aporte por parte de sus medios de comunicación, sin muchos de ellos sin seguridad social. Quiero reconocer su trabajo de ellos, de los más jóvenes. Ellos todavía no son tan privilegiados como quienes podemos quedarnos en nuestra oficina a trabajar, y creo que también es un momento para retomar aquella iniciativa que teníamos de crear un fondo de gastos médicos para los reporteros. Yo he visto compañeros que se enferman y que no pueden darse, bueno, uno de los problemas de los reporteros actualmente es que no pueden darse el lujo de enfermarse, Aida, por decirlo de esa manera. Tienen que trabajar
si no trabajan, no hay sustento en su casa, si se enferman, no hay de qué manera pagar sus medicinas. Entonces, ojalá que este espacio también sea la oportunidad para insistir en esa propuesta de que retomemos eso para proteger sobre todo a los más jóvenes, esos chicos que se andan partiendo el alma y que de verdad están trabajando en la calle y a quienes les quiero reconocer. No menciono nombres porque son todos los chicos de la nueva generación, y agradecer, insisto, esta oportunidad de platicar contigo, con Berta, con Dinorad, personas a las que siempre he querido, respetado y admirado mucho. Muchas gracias, Joel. Berta, tu última reflexión en este panel, videocharla. Yo quiero decirte que afortunadamente estamos ahora con estos avances tecnológicos que nos permiten estar tan cerca, aunque estén tan lejos. Recibimos la notificación de un primo que vive en Bélgica, que ellos ya pasaron la pandemia o ya van saliendo de la pandemia. Y entonces, pues qué padre, ¿no? Que podamos conectarnos y vernos y estar un poco cercanos. Y bueno, lo que nos deja, yo creo, o estoy convencida de que esta situación que no habíamos vivido nosotros, cuando menos no habíamos visto algo, yo siempre había dicho que ya creía que había visto todo, y no, pues ya llegando a la pandemia resulta que no lo he visto todo, y yo espero todavía ver cosas más, pero más agradables. Pero lo que sí la pandemia nos está dejando es una enseñanza tan simple como el hecho de lavarte las manos todos los días, ¿sí? Una cuestión de higiene, ¿sí? Entiendo que haya gente en las comunidades más alejadas de Hidalgo que no tenga agua para lavarse las manos, ¿sí? Lo entiendo, pero algo está quedando en la conciencia, ¿no? Algo está quedando de nuestro cuidado personal, de la higiene personal. Y de ahí, pues, nos saltamos a cuidado de grupo, ¿sí? Esta empatía que tenemos ya, o que cuando menos algunas están desarrollando, muchos más siguen en la calle valiéndoles gorro todo, ¿sí? No importa que les pongan las carrozas de una funeraria a dar unas giras por la ciudad para que digan, si no se cuidan, nos los vamos a llevar, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento tendríamos que ser, más allá de la reflexión, como dicen, si leemos o no un libro y demás, ¿sí? La reflexión es que si no somos mejores, pues aunque libremos la pandemia, no vamos a liberar nuestra pandemia personal. Entonces, habría que irle pensando, ¿no? Si queremos seguir fastidiándonos todos o ayudándonos todos. Gracias, Berta. Dino, te toca. Tu comentario, tu reflexión. Gracias, ¿Qué vamos a hacer después de esta pandemia? Creo que ya. Pues yo creo. Ahí está. Pensar que algo está mal. Desde la sociedad, desde el gobierno, porque de llamar la atención. ¿Por qué no solo en México la gente no cree? Lo hemos visto en Europa, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Centroamérica, lo hemos visto en Sudamérica, lo vemos en México. La gente no cree. ¿Por qué no cree? ¿Qué estamos haciendo mal? Estamos mal desde el gobierno, de la sociedad. Más 300,000 muertos y decir no pasa nada. ¿En qué momento perdimos la brújula y el rumbo de no ser empáticos, de lesionar, de afectar, de discriminar a la gente que te puede salvar la vida? ¿En qué momento llegamos a agredir a un médico, a una enfermera, al personal de salud? ¿En qué momento llegamos? Hay países en que los mismos policías le quitaban el cubrebocas a la gente porque hay estos grupos, hay estas sectas que dicen no es cierto. Algo hicimos mal desde el punto de vista económico, de no invertir en ciencia, de no invertir en tecnología. Algo hicimos
desde el ámbito educativo para los niños, para los como adultos, y emocional, sobre todo en la naturaleza, y creo que es lo que nos está dando la factura. Estamos terminando con la naturaleza, con las plantas, con los animales, con este país el único, no vamos a tener otro, y entonces no vamos a salir siendo chefs, pero no salgamos tratando de mejorar las cosas, de poner nuestro granito de arena cada quien desde nuestra vida, desde nuestros hogares y desde nosotros como seres humanos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Se quedaron muchas, todavía algunas preguntas que yo traía preparadas, pero también de la gente que ha estado comentando en Facebook, en las redes sociales. Les agradecemos muchísimo, de verdad, este ejercicio, eso nos dicen. Esperemos que pronto volvamos a reunirnos también para comentar estas reflexiones y señalar momentos precisos de la información para que nuestro auditorio, cualquiera que éste sea, tenga la verdad, tenga la credibilidad, tenga los datos veraces. Así que muchísimas gracias por este ejercicio y nos encontramos pronto. Muchas gracias, Joel, Berta, Dino. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Y con esto concluimos este ciclo de videocharlas que realizamos en ocasión del 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión. En este bloque, en este muro de la Semana del Periodismo, seguiremos transmitiendo algunas otras cosas, alguna información, y todos los compañeros y compañeras que hemos estado participando durante esta jornada. Así que les agradecemos muchísimo y recuerden que tenemos abierta este muro para que ustedes informen al respecto de qué es lo que va a seguir, qué es lo que seguiremos haciendo durante esta jornada. Así que muchas gracias y buenas tardes. Se despide Aida Suárez.